9:38. Volver. Algo que antes era tan obvio para nosotros, lo presencial, y que en cierto momento se volvió la excepción, con lo cual nuestra vida cambió tan drásticamente. Es una gran noticia para el teatro, en primer lugar, pero además instala algunas preguntas respecto a lo que ha sido nuestra vida en cuarentena. No quiero con esto hacer llorar a nadie, pero probablemente mucha gente se va a sentir identificada si decimos que la pandemia ha sometido a tensiones las relaciones que tenemos al interior de nuestros hogares y con las personas con quienes compartimos habitualmente, y dentro de esos grupos, por supuesto, también las relaciones de pareja. Bueno, de alguna manera se entremezcla, lo digo en mi condición de entrevistador y espectador, simplemente especulando, ¿no? El hecho de que la obra vuelva ahora presencialmente a las tablas, la que vamos a comentar a continuación, con los contenidos que trata. La obra se llama Quédate conmigo, narra la historia de una pareja que en realidad es un triángulo, y que además del tema que trata, incorpora recursos muy interesantes tanto desde el punto de vista audiovisual como también la utilización de música. En resumen, una banda sonora demoledora, la que se puede escuchar durante la obra. Tenemos a su directora Elvira López de esta obra que ha sido estrenada ayer en un nuevo ciclo, esta vez presencial, como decía, en el Teatro Nescafé de las Artes. Elvira, muchas gracias por poder conversar esta mañana sobre esta obra, y en primer lugar, felicitaciones por volver a las tablas. Muchas gracias, Patricio. Buenos días. Y gracias por esta conversación. Estamos muy contentos y contentas de, como tú dices, poder al fin compartir con el público este trabajo que tuvo un proceso tan largo de montaje. Sí, hablemos de esto primero, del proceso, porque para, a ver, lo voy a decir así, hay un montón de actividades en la vida que nosotros hasta marzo del 2020 no concebíamos remotamente, ¿no? Hacer radio, por ejemplo. Nosotros aprendimos en 48 horas por hora de las emergencias a transmitir, a hacer programa de radio desde las casas. Si tú me hubieras preguntado el día antes, te hubiera dicho imposible. Bueno, me imagino que con el teatro pasó algo parecido. O sea, si yo te hubiera entrevistado en febrero del 2020 y te hubiera preguntado, oye, ¿se puede hacer teatro actuando cada uno desde su casa? Me hubieras dicho, no, eso es imposible. Pero bueno, la necesidad hizo que horas como esta tuvieran una primera relación con el público remotamente, ¿no? Y ahora está el tema de volver a la presencialidad. Hablemos de ese tránsito para allá primero y para acá después. ¿Mm? Sí, no solo fue compartido con el público remotamente, sino que nosotros, como tú dices, Así los, es. los artistas, los actores, la gente de teatro, y no solo en el teatro, sino también en la academia, en las escuelas de teatro, como todo tuvo que reinventarse muy rápido y como tú dices, también los técnicos tuvieron que aprender a hacer cámara para poder transmitir, la gente que era en los teatros tramoya tuvo que transformarse de repente en audiovisual, los que somos directores de teatro tuvimos que transformarnos en directores audiovisuales y era muy, muy loco todo. Entonces, bueno, pero antes de que pasara eso, teníamos la ilusión de que la pandemia iba a ser más corta y fue como también empezar a trabajar en una incertidumbre y en una ilusión de poder compartir esto en un plazo más corto. Y entonces empezamos pensando que iba a ser un proceso de estreno en ese año, en el 2020. Y luego entonces, bueno, partimos haciendo esta playlist que tú dices, que es de puros temas romantiquísimos. Bueno, la obra se llama Quédate conmigo, la escribió la Natalia Gress y también tuvo muchos cambios de título. Hoy, este día de lluvia, que es nuestro primer día de temporada después del estreno, estamos muy contentos también porque se llamaba antes la obra Quédate conmigo mientras llueve y cantamos canciones de amor. Ya era un largo título que Sí. después fue acotándose, pero tenía un poco ese espíritu de poder unir, como tú bien dices, esta playlist con esta historia bien íntima y bien como de puertas cerradas, ¿no? Entonces, este proceso lo partimos a distancia, trabajando estas canciones desde como un lugar de cómo habitar sensiblemente o actoralmente estas canciones que son tan oreja y tan del inconsciente colectivo de todos, y cómo poder ir vinculando esta playlist de 15, 16 canciones que tiene la obra, con la fábula que se va contando y de cómo también esta relación que además cruza un poco hacia la intimidad real de los chiquillos que son pareja en la vida real y que por eso Mm. también pudimos hacerla, porque ellos ensayaban juntos en su casa y yo estaba al otro lado en la mía.
con el equipo de la Florencia Contreras también, que es la asistente de dirección y qué sé yo, pero fuimos encontrando a distancia esta forma, esta dinámica de trabajo. Después se unió la Magda, después tuvimos Mm, un periodo corto de ensayos presenciales. Bueno, y paralelamente también la banda, que estaba dirigida por Martín Benavides en ese entonces, sacando las canciones, grabando también y mandando maquetas, entonces todo era como virtual, ¿no? Entonces sí, era un deseo muy grande de poder tener la experiencia 3D, porque todo era plano. Entonces era muy difícil, es muy loco y muy raro y muy nuevo para todos nosotros, bueno, para todo el mundo, pero para la gente de teatro que estamos acostumbrados a esta experiencia que es muy de piel, de sensaciones, de olores, de tiempo, de temperaturas, no poder como entrar en esa forma, sino que entrar a través de la pantalla. Entonces, esa fue como una particularidad, pero que a la vez también nos salvó mucho el corazón de estar creando y de estar pudiendo entender cómo ir transformando después estos elementos audiovisuales que tú mencionas, de la cámara en vivo. Entró el Sebastián Pereira, que sí. empezó a proponer esta idea un poco de cine-teatro que está ocurriendo simultáneamente en la escena, porque tampoco teníamos certeza de cuál iba a ser el formato final. Sí. Entonces, finalmente hicimos una función para cerrada, para familia, amigos, qué sé yo, y luego la versión streaming, que nos sirvió un montón para entenderla, para visitarla de nuevo desde otra perspectiva, para explorar en estos formatos, pero que obviamente siempre estuvimos con el corazón trabajando para que fuera una obra para la presencialidad. Sí. Elvira, bueno, a propósito de titulares, perdón, de títulos engañosos, ¿ah? El concepto de canciones de amor a propósito de la lista de música de la obra es engañoso porque no sé si quienes nos están escuchando coincidirán que el 95% por lo menos de las canciones llamadas de amor son en realidad canciones de desamor, ¿no? Las canciones de amor felices son una enorme minoría, ¿ah? De las que uno puede escuchar algo de eso, bueno, tiene que ver, o mucho de eso tiene que ver con la obra, pero quería quedarme ahí, Elvira, en una mirada positiva, siendo tú una mujer de teatro. Hay quienes dicen que la pandemia enseñó que el teatro no tenía los límites que supuestamente tenía, que abusó la creatividad, que abusó la innovación, que permitió incorporar otros recursos, que era lo que tú contabas. Pero de una perspectiva más fatalista, hay quienes decían es que no se concibe el teatro sin que haya personas sentadas en las butacas al frente del escenario. Respecto a una y otra cosa, ¿qué decir? Bueno, mm, es difícil como tomar una postura rígida porque realmente todo este proceso y este fenómeno se está viendo y está como difuminando los límites de lo que uno tenía como estructura en todo sentido. Eh, por un lado está esto que hablábamos, ¿no? De esto que no está la experiencia 3D y eso es muy difícil como para poder hacer que el convivio ocurra, pero por otro lado también se abrió la posibilidad de encontrarnos con públicos que no tienen la posibilidad de Así ver es. teatro, y era muy emocionante en la pandemia también poder generar estas instancias donde después había conversatorios y se reemplazaba un poco en ese fenómeno, se reemplazaba el aplauso o como ese lugar que el del aplauso que siempre es como la retribución del público después, ¿no? Tan necesaria por el conversatorio y muchas veces era mucho más rico ese encuentro que incluso la sensación durante la función, porque era como cómo les había llegado a cada quien en su casa y cómo entrábamos en este nuevo formato teatro audiovisual, como que la gente tal vez en su casa estaba más acostumbrada desde la tele o desde Netflix o desde como las Ujú. plataformas como, pero ahora en un lugar que viene desde el teatro. Entonces, yo no sabría decir si eso es teatro o no es teatro, pero es algo que se empieza a transformar y que empieza a ocurrir también en una particularidad distinta. Sí. Bueno, decir que esta obra se está presentando desde el día de ayer y va a tener presentaciones viernes y sábado, esta semana y la próxima, a las 20:30 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, así es que estamos haciendo la entrevista el día siguiente del estreno para que usted
ustedes vayan hoy día o mañana o el jueves, viernes o sábado de la próxima semana, las entradas se pueden comprar en las boleterías del teatro, pero si prefieren una modalidad más rápida, especialmente ahora que me soplaron que estaba lloviendo fuerte afuera, lo pueden hacer a través del sistema Ticketek en ticketek.cl. Bueno, la historia cuenta, vamos a tratar de no contarlo todo, pero cuenta un tema específico, ¿no? De cómo una pareja está junta, pero hay en los modos de vivir de ellos cosas que no necesariamente hagan que esa cercanía física sea grata o sea cómplice. Eh, y bueno, y surge la tremenda pregunta que yo creo que no tiene respuesta, pero por eso se hace siempre, ¿no? De qué es lo que hace que dos personas estén juntas. A propósito de la pandemia, Elvira, surgía la pregunta de que dos personas pueden estar juntas, entre otras cosas, porque tienen aire, no van a trabajar o tienen otras actividades. Con la pandemia cambió todo eso muy circunstancialmente. Entonces, ahí quería preguntarte cómo ves la relación entre esta manera de vivir en pareja que se produjo durante la pandemia también y el tema que trata la obra, que en principio podría haber sido tratado en cualquier otro contexto y no este, pero estamos hablando de este contexto, ¿no? Así es. Sí, bueno, bueno, como tú decías, a propósito primero de las canciones de amor o el concepto del amor, a mí me gusta mucho que esta obra tiene muchas perspectivas de vivir el amor y el desamor también es parte del amor. Entonces, creo que es una historia que en su simpleza ofrece planos de complejidad que nos permiten como encontrarnos con el amor desde esa idea de pareja, pero también sobre todo con la necesidad de poder encontrarse con el valor propio, con el amor propio y entender que desde ahí finalmente es de donde podemos establecer relaciones más sanas. Entonces, esta historia plantea ese lugar de dependencia a veces o esta idea como Mm, de normalización o sí. romantización de un amor que tiene una génesis muy genuina, pero que como tú dices también en ese encierro o en esa necesidad como de estar, como no de Sí. controlar, pero sí de Pero, estar. pero está lleno de canciones así, o sea, pues, si uno las pudiera nombrar canciones en castellano, amarraditos, encadenados, eso, ¿no? Esa dependencia radical. Mm. Así, así es. Entonces, eso se fricciona con las pulsiones internas que hacen que los personajes empiecen a cuestionarse un poco desde dónde establecen estas relaciones de amor y cómo es necesario poder resolver de repente ciertas heridas o ciertas conductas o ciertas formas de también realizar mi propia como pulsión interna en la profesión, ya sea el personaje de la José que hace una cantante o el personaje de Jorge que hace un profesor, y la Magda también, una profesora, como el mundo del colegio, desde dónde se vuelca ese amor y cómo cuando uno ya es capaz de volcar ese amor y como en las cosas que uno realmente requiere, necesita internamente, estoy como ya más libre y con una perspectiva suficiente para decidir amar a otra persona desde un lugar más libre. Sí. Em, y en ese proceso, y también quería preguntarte respecto a esto, porque tú hablabas bueno, de cómo dos de los tres protagonistas de la obra son pareja en la vida real. También surge la pregunta de cómo funcionan las autorías, ¿no? Y de cómo funciona también la idea inicial o la versión inicial con la que finalmente se presenta ante el público. ¿Cómo ha sido esa evolución también? Porque bueno, estamos teniendo una entrevista, Elvira, donde necesariamente la relación entre ficción y realidad empieza a difuminarse, ¿no? No sabemos bien en qué terreno estamos hablando. Estamos hablando de una necesaria ambigüedad, ¿no? Seguramente. Sí, totalmente. Bueno, uy, he tenido tantos cambios porque yo creo que antes de ello, ayer estábamos conversando con la Natalia Gress, que es la autora, la dramaturga de Sí. la obra, que ha trabajado ya muchas veces con Cultura Capital y tienen ahí una relación muy fructífera, creativa. Me propuso esta obra y ella iba a ser la directora. Entonces me la propuso a mí para que yo cantara en la obra. Entonces yo inicialmente era como la corista o la cantante de la obra
Y luego, bueno, con los cambios de toda la producción y el tiempo y la pandemia ya me ofrecieron hacer este trabajo a mí, partiendo por ahí, o sea, como ya eso fue un primer cambio. Cambios en el elenco, cambios en los equipos técnicos, cambios en los músicos, ¿sí? Mucho movimiento en ese sentido, en Sí, la temporalidad. Y esas cosas parecen ser como que irrelevantes, pero en realidad no lo son, porque van dando cuenta también de un proceso donde cada persona que participa en este viaje va aportando y eso va quedando, aunque las personas salgan, se va sintiendo cómo va madurando la obra. Y eso también pasó con los chiquillos, que en un principio también estaban en este espacio súper confuso, de repente agobiador, de repente como de estar ensayando en la casa, como de repente también era como un voyerismo un poco raro, como dónde está el límite un poco para sí, meterse en esta historia. Y creo que el tiempo también ha jugado mucho a favor de eso y de que ellos pudiesen madurar esta historia y tomar perspectiva. O sea, incluso hubo un hijo de por medio. Entonces ya ahora hay otro lugar, una perspectiva mucho más profesional, como de oficio, en el fondo, de poder distanciarse y poder visitar estos personajes también con la claridad de que son muy cercanos, les pertenecen mucho, pero estamos hablando de otras personas, ¿no? O sea, como sí. igual estamos haciendo una ficción. Entonces, eso es interesante, y fue muy interesante como ese límite, esa mezcla, ¿no? Sí. Bueno, a esta obra le fue súper bien cuando se estrenó vía remota. Es por eso que ahora llega presencial. En nuestro país, cuando cualquier obra tiene un segundo ciclo, eso ya da cuenta de su éxito. Muy brevemente, Elvira, porque se nos acaba el tiempo. Ayer fue el estreno presencial, anoche fue el estreno presencial. ¿Hubo algo que viste sobre la obra que no habías visto antes de esa, que fue la primera vez en que la obra se mostró de esta manera? ¿Hay alguna idea nueva que te haya parecido ayer viéndola o después o con las reacciones? Sí, bueno, uy, qué difícil la pregunta. Bueno, yo estaba como una araña atrás en la técnica, porque bueno, todo esto siempre uno está ahí como dirigiendo de atrás, aunque Sí, nadie sí, te ya te esté pescando, uno está como internamente como haciendo sí, sí, como sí, la propia sí, sí, obra de la dirección, como hay muchos planos, entonces que confluyen y siempre aparecen nuevas, como yo decía a los chiquillos ayer, como a todo el equipo, esta obra tenemos que estar como muy en la escucha entre todos porque es como un encaje, ¿no? Es como una red. Entonces, para poder lograr ese encaje, permanentemente hay que estar haciendo como esas atenciones a los cruces entre los planos que hay en la puesta en escena, que son muchos, pero que también van hacia una simpleza. Entonces, como lograr encontrar la simpleza estética y sensible y musical y visual es creo uno de los desafíos que a mí me encanta percibir de la obra. Y hubo algo que vimos todos los que estábamos en la técnica atrás, que eran las cabezas de los espectadores quietas durante 1 hora 40, muy atentas. Estábamos muy impresionados porque, en verdad, bueno, es como un privilegio poder ver como esas nucas, sí. que parece ser como que no es parte de la obra, pero realmente es como lo que completa todo y es como que ahí realmente comentábamos con Francisco Olavarría, que es el gestor de Cultura Capital, y nos daba mucha satisfacción poder ver cómo recibían el público esta obra con tanta atención y tanta sensibilidad, reaccionando también al humor. Eso fue algo nuevo también, como para nosotros siempre fue como entrar en la sensibilidad, en la musicalidad, y ayer el público también agarró todos los guiños de humor que la Natalia plantea en el texto y que estamos ahí también potenciando Sí. desde la apuesta, y eso también fue súper rico en entender que el público también lo recibe y lo agradece. Quédate conmigo. De Natalia Gress, su directora Elvira López ha estado con ustedes y con nosotros. Y ustedes pueden estar con la obra hoy día, mañana, jueves, viernes y sábado de la próxima semana a las 20:30 horas. Teatro Nescafé Las Artes. Pueden comprar las entradas en las boleterías del teatro y también a través de ticketek.cl. Elvira, muchas gracias y que vaya todo bien con estas funciones.
muchísimas gracias, Patricio, por la invitación y por la oportunidad de poder estar conversando sobre la obra. Les dejamos a todas y todos invitados a que vayan a verla, a cantar, a disfrutar y a pasar un momento hermoso. Perfecto, y nos vamos porque ya viene Antonella Esteves con el semáforo. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, junto al canal UChile TV, presentó Primera edición de Radioanálisis.